Miércoles 20 de diciembre. Llegamos, hermanos, a la mitad de esta tercera semana del mes de diciembre y estamos, recuerde, en el tercer día de la octava de Navidad. En estos días previos a la Natividad, en los cuales leemos esos textos muy bonitos, ¿verdad? Muy pedagógicos, que nos van enseñando obviamente cómo y en qué consiste el tiempo de Navidad. Así pues, el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Decíamos que nos encontramos en la octava de Navidad, y el texto de hoy es uno de los textos insignes de este tiempo, pues claramente nos presentan el anuncio del ángel a la Virgen María. Y es hermoso como el Evangelio de San Lucas nos da detalles sobre ese momento, sobre ese acontecimiento en el cual el Señor Jesucristo se encarnó, ¿verdad? Tomó esa carne humana, vino a morar con nosotros, naciendo de una mujer. El texto comienza entonces hablándonos sobre cómo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret, hermanos, era una ciudad muy pequeña en la que vivía esta jovencita llamada María, quien estaba a su vez, como se nos dice, desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. Es interesante cómo el texto claramente nos dice que había un desposorio entre José y María, pero aún no vivían juntos. Esto creo que es importante mencionarlo, aunque lo hemos mencionado en otras ocasiones. Hoy creo que es importante para poder entender, ¿verdad?, el contexto y por sobre todo, pues estas fiestas que estamos prontos a celebrar. El desposorio era un contrato que hacían los padres de los novios, pero lo hacían cuando los novios aún eran unos bebés o unos niños. Por ponerle un ejemplo, si a una familia de repente le nacía un niño varón, y en ese tiempo o en esos días a una familia, a unos amigos de esta familia les nacía una niña, venía el papá del niño y se iba para hablar con el papá de la niña y le decía:
que, o más bien llegaban a un acuerdo en cuanto le daba a su hija como esposa de su hijo. Alguien podrá decir, bueno, pero si era una niña, era una bebé, sí, pero desde ahí, obviamente los padres podían decidir. Y si llegaban a un acuerdo, que casi siempre era el poder darle pues dinero, ¿verdad? A veces ganado, a veces eran terrenos, a veces oro, plata, etcétera. Si llegaban a un acuerdo, obviamente si el padre del niño estaba de acuerdo en pagar la dote, ¿verdad? El dinero que se daba, que se llamaba la dote, y el padre de la niña estaba de acuerdo en recibir la dote a cambio de dar a su hija por esposa, obviamente recibía el dinero. Ese dinero que ya dije, se recibía el nombre de la dote, no era para que el padre hiciera con él lo que le diera en gana, sino para que con ese dinero el padre pudiera educar, pudiera alimentar, obviamente pudiera criar esa niña, ¿verdad? De esa manera, pues, el esposo se estaba asegurando de que su esposa, ¿verdad?, esa niña, estaba alimentándose para poder, pues, un día contraer matrimonio con él. Ahora, así pasaban toda la niñez, toda la adolescencia, y en el momento cuando la niña comenzaba ya a menstruar, se hacía una fiesta, ¿verdad?, donde le cambiaban ropas, le ponían ropas de doncella, etcétera. Pero en ese momento se le informaba al esposo, ¿verdad?, que muchas veces pues vivía cerca, otras veces ya vivía más lejos. Le informaban que su esposa estaba ya lista y que podía ir por ella cuando él quisiera. El esposo podía tardar, el esposo podía ir pronto, ¿verdad? Dependía de algunas condiciones. Incluso dependía a veces hasta de la madurez psicológica, de la madurez emocional que tanto el esposo como la esposa tenían. Dependía, insisto, de varias razones. En ese momento, obviamente el esposo podía ir o podía esperar. A veces habían unos que esperaban un año, ¿verdad? Otros pues esperaban el tener un poquito de solvencia para poder ir por su esposa. Lo que sí no podían era dejar de ir. Eso no era posible. Pero en ese lapso, hermanos, estaban José y María, cuando María queda embarazada, o más bien cuando el ángel la visita. Obviamente María ya era una mujer, ¿verdad? O sea, ya podía ella concebir porque su cuerpo ya estaba preparado, aunque era muy joven, pero ya podía ella concebir. Ahora, ahí es donde se nos habla de que estaba comprometida con José. Y ya hemos visto, ¿verdad?, cómo José posteriormente pensó en dejarla, pero Dios se encargó pues de que no lo hiciera y le hizo ver que lo que estaba pasando era por obra del Espíritu Santo. En ese caso llega entonces el ángel y vea que cuando se le presenta le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Esta frase, hermanos, de alégrate o te saludo María, es una frase que para nosotros es bastante conocida, porque la conocemos como el Ave María. Pero usted se preguntará, ¿y por qué le llamamos Ave María? ¿Y por qué no decimos alégrate María o Dios te saluda María? Y es porque en el siglo IV, cuando San Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo, del griego al latín, cuando él hizo esa obra maestra que conocemos como la Vulgata Latina, al traducir esta frase de Dios te saluda María, él puso Ave María, ¿verdad? Y es ahí donde, a partir de ese momento, nosotros conocemos el saludo del ángel a María como el Ave María, debido a ese caso.
Pero, hermanos, es lo mismo, ¿verdad? Ahora, veamos cómo el ángel la saluda y le hace ver que en verdad ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Mire, esto es importante porque el hallar gracia ante los ojos de Dios, hermanos, es por misericordia de Dios, ¿verdad? Pero también es ahí donde hoy en día, para nosotros el tema de la gracia, ¿verdad?, es un tema muy conocido, porque sabemos que el Señor Jesús es el autor y el dador de la gracia. Y por gracia nosotros recibimos bendiciones, por gracia el Señor pues nos respalda, por gracia es que podemos nosotros, aún siendo pecadores, encontrar el perdón y recibir el perdón de Dios. Todo por gracia. Pero en ese tiempo, hallar gracia ante los ojos de Dios, en ese tiempo, era otra historia. Porque recuerde, Cristo no ha nacido todavía, obviamente no ha muerto. Y fue con la muerte de Cristo que vino la gracia. Entonces puedo decirle que hallar gracia ante los ojos de Dios era verdaderamente alguien que caminaba derecho, que caminaba recto ante la presencia de Dios. María la encontró. Y creo que eso ya es una enseñanza para nosotros. El comprender que aun cuando se vivían tiempos difíciles, sí se podía tener y hallar gracia ante Dios. Pero eso nos enseña también a nosotros que hoy que estamos pasando tiempos difíciles, por supuesto, también se puede encontrar gracia. Aun cuando los tiempos son difíciles, sabemos y claramente nos dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, sobreabunda la misericordia del Señor. Ahora, es interesante también porque se nos dice que el ángel le saluda. Ella obviamente se preocupó mucho y claro, se preocupó pues porque no todos los días se nos presenta un ángel, ¿verdad?, para hablar con nosotros. Y ya el hecho de ver un ángel, ya eso genera una sensación diferente. Al punto que ella se preguntaba qué querría decir semejante saludo, dice la palabra. Y el ángel le aclara diciéndole: no temas, María. Porque has hallado gracia ante Dios. Y vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El momento cuando le anuncia que va a concebir y va a dar a luz un hijo, obviamente es el momento cuando le está indicando el ángel en qué consistía el plan de Dios, ¿verdad? En qué consistía ese momento de la encarnación. Ahora, es también especial el poder comprender que esa encarnación se dio obviamente con el permiso, con el aval de la Virgen María, pues ella era la elegida, ¿verdad? Ella era pues esa mujer que fue elegida por Dios, que halló gracia ante los ojos de Dios para que fuera la madre del Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando le dice: darás a luz un hijo y le pondrán por nombre Jesús. Esto también es importante porque cuando el ángel habla con San José, es a San José quien le dice: tú le pondrás el nombre de Jesús. Y le explica el ángel que se va a llamar Jesús porque él será el Salvador de su pueblo. A María el ángel solo le dice: él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. O sea, notemos que la información que le entregan a María también es una información completa, ¿verdad? Porque le hacen ver que él será hijo de Dios, que tendrá el trono de su padre David y que gobernará por los siglos. Yo siempre lo he dicho, hermanos, y lo puedo sostener nuevamente: toda esta información era demasiado para aquella joven.
toda esta información era demasiado, porque hay cosas acá que obviamente nosotros las podemos entender porque el tiempo ha pasado. Pero vea, esto es importante. Aun cuando la Virgen María no entendió todo lo que el ángel le dijo, es aquí cuando ella solo pregunta algo y le dijo: ¿cómo va a ser esto? Puesto que yo permanezco virgen, ¿verdad? O sea, en este momento ella está esperando instrucciones. O sea, está bien, pero ¿cómo va a pasar eso? Y es acá donde el ángel le hace ver que el Espíritu Santo iba a descender sobre ella y que por gracia del Espíritu ella iba a concebir, porque le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Hermano, eso era demasiada información, pero ella entendió que Dios iba a hacer algo en ella y que obviamente iba a hacer algo grande. Y para una muestra le informa, le dice: ahí tienes a tu pariente Isabel, a quien a pesar de su vejez ha concebido hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril. Esa información le va a servir a María para corroborar que para Dios todo es posible, como lo dice también el versículo, ¿verdad? Cuando le dice: porque para Dios no hay nada imposible. Hermanos, para Dios efectivamente no hay nada imposible, y eso es importante que nosotros podamos entenderlo para que de esa manera creamos en Él. Pero mire que es muy especial la respuesta que María da, porque ella no entendió todo, pero como siempre lo he dicho, Dios no espera que usted lo entienda. Dios lo que espera es que usted le obedezca. Dios espera que usted y yo le creamos, hermanos, aun cuando a veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero sí sabemos que el Señor está obrando. Por eso María le dijo: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. O sea, María se dispuso a obedecer, y esa es la enseñanza más fuerte de este texto del Evangelio: la obediencia de la Virgen María, una obediencia digna a ser imitada, y que es especial el que nosotros hoy en día también, hermanos, le obedezcamos a Dios. Hoy en día, lastimosamente, las personas quieren que se les explique todo, y yo le aseguro, si hoy el Señor le hiciera lo mismo, hubiesen personas que preguntaran: ¿y cuándo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Y cuál va a ser mi participación? Etcétera, etcétera. Hermano, Dios no quiere todo ese tipo de excusas o de discursos. Dios quiere obediencia a su palabra. Por eso, dispongámonos hoy en día nosotros a obedecer a Dios. Yo creo, y lo digo con mucho respeto y cariño, que todos conocemos la voluntad de Dios. Y si la conocemos, dispongámonos, ¿verdad?, a obedecerla, porque de esa manera es como el Señor obrará también en nuestro tiempo, obrará en nuestras vidas y se manifestará ante nuestras súplicas y oraciones. Por eso, hermanos, que este hermoso día el Señor nos bendiga, derrame su gracia sobre nosotros y nos dé la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.